Buenas noches, amigos que estén viendo este video. En esta ocasión, pues los saludo ya después de casi una semana del anterior video que publiqué el viernes de la semana pasada. Ha sido una semana un poco más activa y ocupada que las anteriores, bueno, por unas actividades institucionales que estoy realizando, en las que estoy participando. Bueno, en esta ocasión, pues, después de ya como medio año aproximadamente, vuelvo a publicar un video de formato largo. Me he estado concentrando en los últimos meses en los videos de formato corto para eh, permitir que el algoritmo los difunda aún más. La cantidad de suscriptores ya pasó de 100, actualmente son 103. Cuando comencé a concentrarme, creo que fue en octubre del año pasado, en los formatos los videos de formato corto, pues tenía algo así como 32 suscriptores, si mal no recuerdo, poco más de 30. Bueno, creo que ha sido una buena decisión y ahora pues me vuelvo a comunicar con ustedes para conversar un poco, transmitir algunas reflexiones al respecto. Justamente recordé que hace menos de una semana, el 9 de este mes de mayo, se cumplieron ya 6 años del fallecimiento de un amigo al que conocía por muchos años. Es lamentable tener que hablar de estos temas porque en un video hace poco también hablé del fallecimiento ¿no? de este amigo, no, de dos amigos, un hombre y una mujer. Ambos eran sordos, pero el que en este momento recuerdo, bueno, era una persona oyente como nosotros. Yo lo conocía ya por unos 14 años, desde que él era adolescente, yo era mayor que él, podía verlo algo así como un sobrino. Yo no sabía que esta persona tenía un trastorno emocional, ¿no? O psicológico, pero siempre lo vi como un joven reservado, un poco expresivo y simplemente pensé que ese era su carácter. Y está bien, hay personas más extrovertidas, más expresivas y otras personas más reservadas y más selectivas en sus relaciones. Nos hicimos amigos, éramos como si fuéramos un tío y un sobrino, conocía a su madre, a su hermana, y teníamos varios conocidos en común. Hacíamos incluso deporte juntos y nos encontrábamos por la calle en muchas ocasiones. Bueno, aproximadamente en 2017, por ahí, ¿no? A fines de 2017, yo supe a través de una tercera persona que él padecía un trastorno llamado distimia, que es un trastorno parecido a la depresión eh, y que también requiere tratamiento. En el caso de él, pues a veces tenía con qué tratarse, a veces los recursos no eran suficientes. Por otra parte, cuando se trata de buscar eh, el medicamento y la dosis precisa para cada persona, también los mismos médicos tienen que ir más o menos al tanteo, porque no se puede saber de antemano en cada persona qué funcionará y en qué dosis. Hay que ir buscándolo. Por eso también, por algún tiempo, por algunos años, él tardó en encontrar el medicamento y la dosis más indicada. Sin embargo, cuando se lo comenté, cuando le comenté que me había enterado de ello, me preguntó cómo me enteré. Yo le respondí que una persona, un conocido en común, me lo había comentado, le dije quién era, y bueno, le mencioné que no había de qué preocuparse, que podía contar conmigo. Bueno, eh, algún tiempo después de habérselo hecho saber, él ya me comenzó a decir directamente que estaba cansado de vivir, porque decía él que nada lo hacía feliz y que uno se cansa de luchar cuando se siente así todo el tiempo, que es una carga. Aún así, él luchó por seguir adelante con su vida, incluso trabajó
eh, instalando muebles y estanterías de melamine y desarrolló una habilidad para esa actividad. Me llamó para trabajar con él en varias ocasiones y pude ganar algún dinero trabajando con él. Pero también con cierta frecuencia me mencionaba eso, que estaba cansado de vivir y que en realidad muchas veces deseaba poner fin a su vida. Bueno, él mencionaba también que estaba en tratamiento, pero que no siempre tenía dinero para poder eh, tratarse. Incluso recuerdo que le presenté a otro amigo que yo sabía que tiene también un trastorno psicológico, y cuando se lo presenté, este otro amigo mencionó que también tenía distimia, el mismo trastorno que él. Bueno, se hicieron amigos también, se pudieron apoyar, a veces se comportaban de forma un poco extraña porque descuidaban su apariencia cuando tenían momentos de un bajón o una crisis. Pero yo contaba con que en cualquier momento me iba a encontrar con ellos en la calle o en otras ocasiones, en actividades incluso recreativas, porque varias veces salimos a tomar un refrigerio en grupo o a veces los dos o los tres nada más. Bueno, el 2017 fue cuando yo supe que él tenía que trastorno. Llegó el 2020, llegó marzo, llegó el confinamiento de la pandemia y más o menos en esos días el papá de este amigo falleció. Tenía una salud delicada. No recuerdo exactamente lo que era, pero fue operado y poco después el padre de este amigo falleció. Esto lo deprimió aún más porque él siempre luchaba con ese trastorno de la distimia, pero eh, pues ese acontecimiento, el fallecimiento de su padre, lo dejó aún más hundido en el trastorno. Conversamos varias veces, como no podíamos salir eh, casi nunca, ¿no? Por el confinamiento de la pandemia, nos hacíamos videollamadas, nos animábamos, nos contábamos lo que íbamos haciendo y cómo manejábamos esta situación difícil de confinamiento. Y habíamos quedado incluso en que cuando se concluyera el confinamiento íbamos a ir a un chifa. Bueno, para los que no son de Perú, chifa se llama aquí a un restaurante de comida china, pero no exactamente china, sino es una comida china ya criolla, ligeramente modificada en Perú, pero que aún tiene, conserva las características básicas de la comida china, más específicamente la comida cantonesa. A un restaurante de ese tipo de comida y también a la escuela de cocina de ese tipo de comida, se le llama en Perú, creo que también en Ecuador, chifa. Habíamos quedado en que cuando concluyera el confinamiento íbamos a ir a un chifa. Sin embargo, el 9 de mayo de 2020, recuerdo que yo estaba en la sala de mi casa, era aproximadamente las 6 de la tarde, y oí que sonaba el teléfono fijo del segundo piso. Oí la voz de mi papá contestando, no entendí lo que dijo, oí que hablaba, eh, bueno, oí su voz sin llegar a entender lo que dijo porque no estaba cerca, entonces oí que decía más o menos así, uy, no me digas, mira pues cómo pasan las cosas, sí, gracias por avisarme, claro, nos mantenemos en contacto, bueno, lo que lo veo oír, oí la voz de mi papá llamando a mi mamá, oí unos murmullos y mi mamá dijo una expresión de asombro, dijo, Dios mío, entonces yo paré la oreja y dije, ¿qué pasó? ¿Habrá fallecido algún familiar? Nos están llamando para avisarnos que un familiar ha fallecido. Pensé. Entonces, la voz de mi mamá me llamó. Me acerqué y me dice, ¿sabes quién ha muerto? Fulano de tal. Y me contó cómo había sido. Había atentado contra su vida. Como estaba más deprimido y más hundido en el trastorno que de costumbre, este amigo se había ahorcado. Fue encontrado por su madre colgado.
no sabemos en realidad lo que pasa por la mente y el corazón de una persona que sufre un trastorno. Lamentablemente, pues por el confinamiento tampoco pudimos ir al sepelio ni acompañar a la familia, pero sí hubo intercambios de mensajes animadores y de condolencias en ese momento. Bueno, afortunadamente, pues no todas las personas llegan a sucumbir, pero es lamentable que no siempre existan los medios para poder tratarse cuando uno sufre un trastorno. Por eso, mi reflexión es que es muy importante brindar muestras de apoyo emocional, muestras de camaradería y compañerismo, siempre que sea posible, aunque sea pequeñas muestras, pequeños gestos, un, un, un comentario amable. ¿Cómo estás? Unos pequeños toquecitos. Qué gusto verte. Espero que te vaya bien. Aunque sea pequeños comentarios muy breves, con un gesto amable y con un lenguaje físico de compañerismo y camaradería, pueden significar una gran diferencia en ese momento de una persona que esté pasando por una crisis que quizás no sabemos lo que está pasando, porque no vemos el interior de la persona y nadie más que uno mismo está en su pellejo. Esos pequeños gestos obviamente no van a curar el trastorno, pero pueden significar una importante diferencia. O quizás signifiquen justo la pequeña diferencia necesaria para que una persona que se encuentra pasando por una crisis no llegue a atentar contra su vida. Así que la reflexión que tengo ahora es que no subestimemos el poder de las palabras y los gestos amables. Es de gran importancia, bueno, quizás cuando estamos relativamente bien, sanos, física y emocionalmente, no lo demos por tan importante, pero para una persona que se encuentra pasando por un grave bajón o por una crisis, puede significar una importante diferencia que incluso le salve la vida. Así que pues conozcamos a las personas de nuestro entorno, mostremos gestos de amabilidad y camaradería, sobre todo cuando son personas que ya conocemos y hay más confianza. Pero la amabilidad y la bondad siempre deben ser eh, hábitos en nosotros y en nuestro comportamiento cotidiano, porque pueden justamente levantar el ánimo a una persona que lo necesita y que no lo sabemos, o incluso salvar una vida, o varias. Bueno, esa ha sido la reflexión en vista de que se han cumplido ya 6 años del fallecimiento de este amigo. No llegué a sentirme culpable, porque yo sabía que de la mejor manera que pude, sin ser un profesional, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni médico, creo que, bueno, hice lo mejor que pude. Aunque sí me hubiera gustado saber exactamente qué más hacer, quizás hubiera significado justo la diferencia para que no atentara contra su vida. Entonces, pues, quedémonos con esa reflexión para promover un ambiente más agradable en el cual vivir para todos los que nos rodean y para nosotros mismos. Es la reflexión que estoy transmitiendo en esta ocasión. Bueno, un abrazo a todos ustedes, mis suscriptores y otras personas que estén viendo este video. Nos encontramos en el próximo video muy pronto. Saludos.